La primera historia la mandó Bárbara y dice: en mi familia es algo común el ver o percibir cosas del más allá. Mi abuela materna ve auras y mi mamá ve espíritus. Anteriormente nos han pasado muchas cosas más, tanto como ver a familiares fallecidos o simplemente que nos han tirado cosas y nos mueven las manillas de las puertas, entre otras cosas. Y ahora que ya puedes entender un poco más, comenzaré con los hechos. Hace ya unos meses atrás he sentido que una sombra me persigue, pero nunca la había visto, hasta hace unas semanas. Estaba en el cumpleaños de mi mejor amiga. Nos encontrábamos ella, su prima de unos 6 años y yo. Mientras hablábamos sentadas en una cama elástica de noche, una de las bancas que quedaban a unos 5 metros de distancia de nosotras me llamó la atención. En una de ellas veía una sombra sentada. Por un momento intenté hallarle una razón lógica, ya que pudo haber sido una sombra o algo así, pero la sombra comenzó a mover su cabeza de un lado a otro. Mi amiga, al ver que estaba seriamente viendo hacia la banca, me preguntó qué ocurría. Yo le dije que veía una sombra sentada. Le señalé el lugar, pero ella simplemente no veía nada más que una banca. Al rato después estábamos en una habitación con unos familiares pequeños de ella. Uno de ellos apagó la luz repentinamente. Al apagarse la luz vi nuevamente a esa sombra parada enfrente de mí. Lo que más me llamó la atención de todo es que la sombra era completamente oscura, pero era mucho más oscura que el lugar, recordando que la luz estaba apagada. Y durante toda la noche sentí que algo me seguía. La siguiente historia la mandó Angie y dice: quiero contarte algo que me pasó hace 10 años, en el año 2013 específicamente. Bueno, te cuento que yo estaba en la sala de mi casa, eran alrededor de las 11:30 de la noche y yo estaba mirando la tele cuando escuché que una mujer gritaba y lloraba en la calle. Me asusté y puse mute a la televisión, se escuchaban los gritos muy cerca, así que me asomé por la ventana pero no se veía nada. Se escuchaban los perros ladrando como locos y la mujer estuvo llorando y gritando como por 5 minutos. De repente hubo silencio. Sinceramente al principio no pensé en algo paranormal. Incluso tuve ganas de llamar a la policía porque pensé que a lo mejor era una mujer que le querían hacer daño. Pero cuando me asomé y no vi a nadie, sí me asusté. Y hasta ahora no sé qué era realmente eso. La siguiente historia la mandó Mariana y dice: no estoy segura de que mi historia sea paranormal tal cual, pero aún no le encuentro explicación, así que aquí va. Hace aproximadamente un mes me fui de viaje con mi familia a Cancún. Fuimos a los parques los primeros días y dejamos al final las exploraciones arqueológicas. Debo decir que en cierta zona arqueológica sentí una vibra muy fuerte, una energía que me hizo sentir ansiosa todo el recorrido, mientras íbamos guiados por un chico que se dedica a dar los tours. En el momento de bajar a la playa, mi mamá y mi hermana se fueron a conseguir unos recuerdos para algunos amigos, mientras mi papá, mi hermano y yo nos vamos a la playa. Ese día, por haber sido temporada baja, no estaba demasiado abarrotado, al contrario, no había tantos turistas como otras veces, incluso para ser un lugar tan reconocido. Total, bajamos a la playa y los tres nos metimos a nadar al mar. Después de un rato de estar dentro del agua, comenzamos a notar que en la orilla ya no se veían personas. Y nos preocupamos porque mi mamá y mi hermana aún no regresaban. Salimos deprisa y subimos por un camino. La playa comenzó a nublarse, y aunque mi papá es muy valiente, incluso a él se le hizo demasiado extraño. No veíamos a nadie. Estábamos como solos en un lugar súper turístico a la media tarde. Además, no sabíamos bien el camino de regreso. Cabe aclarar que nuestros teléfonos estaban en la bolsa de cosas que llevaba mi mamá y mi hermana. El único móvil que disponíamos era el de mi hermano, que para nuestra mala suerte no tenía datos. Lo más extraño es que ni siquiera marcaba que hubiera señal, cuando, repito, es una zona turística. Al poco rato de haber intentado hacer una llamada por cobrar, de tener el 86% de batería, el teléfono de mi hermano se descargó y nos empezó a entrar la desesperación. No veíamos a nadie cerca, de repente escuchábamos voces y las seguíamos, y cuando nos acercábamos, las dejábamos de escuchar. Sentíamos que íbamos en círculos. No llegábamos a ningún lado y ya habíamos estado caminando por aproximadamente 2 o 3 horas. Ya nos dolían los pies y todo se nos hacía súper extraño. Yo tenía mucho miedo. Por alguna razón sentía que algo malo estaba a punto de pasar. Llevábamos sandalias y de tanto caminar entre rocas y tierra se habían desgastado mucho. Hacía frío y no teníamos toallas. Fue mucha desesperación. A lo lejos ubicamos una cabañita de esas que estaban a la entrada y fue cuando sentí un alivio momentáneo porque al menos ya no habíamos caminado en círculos. Fuimos allá caminando a paso rápido.
buscando gente o algún teléfono para llamar a mi mamá y hermana, pero no encontrábamos. Decidimos entrar a esa cabaña tipo choza, y adentro solo era una tipo bodega del lugar. Mi papá y mi hermano cuentan que al momento de salir sintieron un zumbido en los oídos, al igual que yo. Cuando fuimos afuera fue como si hubiéramos despertado de una especie de sueño. El día estaba normal, había varios turistas, el sol estaba muy fuerte y mi papá, mi hermano y yo nos quedamos mirando un rato y discutiendo qué rayos había pasado. El teléfono de mi hermano encendió a los minutos y solo bastó caminar unos metros para encontrarnos con mi mamá y mi hermana, quienes apenas venían con los recuerdos. Mi mamá nos vio y preguntó, ¿qué no iban a ir a la playa? Les contamos lo que había pasado, con la evidencia de nuestros pies, las sandalias rotas, los pies sucios y ampollados de tanto caminar en sandalias. Además de que mi hermano y mi papá recordaban exactamente lo mismo. Lo más raro de todo esto es que el tiempo no corrió. En vez de ser entre 5 y 6 de la tarde, eran las 2. Cuando apenas íbamos a la playa, era la 1:50. Cuando nos encontramos con mi mamá y mi hermana, eran justamente las 2:10. Al día de hoy no nos explicamos qué pasó. Terminamos por irnos de Tulum, pues nos empezó un dolor de cabeza y el zumbido en los oídos nos duró hasta el día siguiente. La siguiente historia la mandó Marisol Arellano y dice: lo primero me pasó a mí. Debo aclarar que cuando pasó esto yo tenía 6 años. Vivía con mi hermana, mi hermano y mi mamá. Una noche mi hermano y mi mamá estaban en el comedor en la primera planta. Además del comedor, en el primer cuarto para entrar está la sala y un baño, en el segundo el comedor y en el tercero la cocina. Yo estaba en el segundo piso, en el cual solo está un pasillo que lleva a los 4 cuartos. En el primer cuarto duerme mi hermana, en el segundo yo. Enfrente de mi cuarto está el cuarto de mi hermano y por último el de mi mamá. Yo desde muy pequeña soy muy miedosa para dormir sola, así que siempre dormía con mi hermano o mi hermana. Yo había subido a ver a mi hermana, la cual ya estaba dormida. Su puerta estaba abierta y la cama tenía cabecera, por lo cual se podía ver lo de atrás. Un minuto después de que yo subí, vi claramente como una sombra pasó. Medía como 1,80. No me atreví a voltear, y solo veía de la cabecera. Estuvo como 5 minutos, pero yo sentí como si hubiera estado parada horas. Después de eso se fue caminando a dirección al cuarto de mi mamá. Cuando yo vi que pasó de la puerta, rápido me asomé, pero ya no vi nada. El pasillo no tenía salida y el cuarto de mi mamá estaba cerrado, y se escucha cuando abren las puertas, por lo cual no pudo haber entrado sin haber hecho ruido. Bajé con mi mamá y le pregunté si había sido ella o mi hermano, pero me dijeron que no habían subido. Fue la gota que derramó el vaso para mí, ya que después de eso escuchaba cómo corrían, bajaban las escaleras y muchas cosas más. Quién sabe cuántas veces regamos agua bendita, pero nada lo paraba. Después de eso nos mudamos a otro lugar, porque mis padres se habían divorciado, y mis hermanos y yo nos fuimos con mi mamá. De ahí no hablamos nada del tema, hasta hace poco que estábamos hablando de historias de terror. Mi hermano contó que una vez él y mi tío habían ido a la casa, ya que es de mi papá. Cuando iban subiendo vieron como un señor pálido y con cabello blanco los miraba de una de las ventanas. Rápido bajaron. Cuando voltearon a ver a la casa, ya que estaban afuera, vieron cómo ese señor los miraba, pero ahora del piso de abajo. Se fueron y cuando llegaron al lugar donde estaba mi mamá estaban pálidos, pero no le dijeron nada hasta ese día que estábamos hablando de las historias. Cuando mi mamá escuchó eso y le conté lo mío, dijo que tal vez había sido un señor que pasaba por la casa. Vivía abajo de donde está esa casa. Dijo que lo habían encontrado muerto un día y tal vez no ha podido descansar. Aparte de eso, debajo de mi casa enterraron ropa de niño muerto, para ser específicos, de mis tíos. Una niña se llamaba igual que yo, Marisol. Me dice mi mamá que cuando llegaba de la escuela me metía a mi armario y me ponía a hablar con alguien de lo que había hecho. Ya no sabemos si era el señor con quien yo hablaba o con mis tíos. Hasta el día de hoy todavía espantan. Tal vez por eso tengo miedo de dormir sola. Y la última historia que les voy a contar hoy la mandó Rubí y dice: desde que soy pequeña veo cosas que no todos ven, espíritus, auras, etc. Yo vivía en un departamento de 2 plantas. Había una escalera de madera para subir al piso de arriba. Mi habitación era la parte más oscura y pequeña de la casa. Desde mi habitación podía oír unos pasos bajar la escalera e ir directamente a mi habitación. Todas las noches se repetía, hasta que una mañana me desperté con la marca de una mano en mi hombro.
Lo más siniestro es que esa noche soñé que estaba en un lugar completamente oscuro y una sombra gris se acercó a mí y puso la mano sobre mi hombro. Desde ese día veía frecuentemente a esa sombra delante de la puerta de mi habitación. Llegué a verla detrás de mí mientras me miraba al espejo. Me acuerdo de unas pocas cosas paranormales que me ocurrieron, como una vez que me estaba bañando puse el agua templada. Todo iba normal hasta que el agua empezó a salir ardiendo. Recuerdo que oía respiraciones en mi oído, cosas que salían volando y la puerta de mi habitación abriéndose sola y haciendo un ruido horrible, el cual nunca antes había hecho.